Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a continuar con Siddhartha, la segunda parte. El capítulo comienza titulado Kamala. A cada paso que daba en su camino, Siddhartha aprendía algo nuevo, pues el mundo se había transformado para él y el encanto transportaba su corazón. Vio cómo el sol se levantaba sobre las montañas boscosas y tocaba el poniente más allá de las lejanas palmeras de la ribera. Admiró durante la noche la hermosa orden de las estrellas en el cielo y la media luna que semejante a un barco flotaba en el espacio. Vio árboles, astros, animales, nubes, arcoíris, rocas, plantas, flores, arroyos y ríos. Contempló el centelleo del rocío entre los matorrales. Altas montañas de un pálido azul en la lejanía del horizonte. Pájaros cantores, abejas, arrozales plateados que ondulaban al soplo del viento. Todas estas cosas y mil otras de los colores más diversos siempre habían existido. Siempre brillaron el sol y la luna, siempre murmuró el río y zumbaron las abejas. Mas todo esto Siddhartha lo había visto a través de un velo mendaz y efímero, del que desconfiaba, del que su razón debía apartar y destruir, ya que la realidad no residía allí, sino más allá de las cosas visibles. Ahora sus ojos, desengañados, se detenían más acá de estas cosas. Las veían tales como son, se familiarizaban con ellas, sin preocuparse por su esencia y por lo que ocultaban. Trataban de descubrir el rincón del mundo donde detendría sus pasos. Qué bello era el mundo para quien lo contemplaba así, ingenuo y simplemente, sin otro pensamiento que gozarlo. Qué espléndidos la luna y el cielo, qué nuevos los arroyos y sus riberas, y el bosque y las cabras, y los escarabajos dorados, y las flores y las mariposas. Cuánto bien hacía caminar así, libre, ágil, despreocupado, el alma confiada y abierta a todas las impresiones. El sol que ardía en su frente era otro, y otros también la frescura del bosque, el agua de la fuente y de las cisternas, el sabor de las calabazas y de las bananas. Los días y las noches pasaban sin que se diera cuenta. Las horas se deslizaban cual un velero sobre las olas, y cada una de ellas le aportaba tesoros de alegría. Siddhartha vio cruzar una manada de monos por la cúpula verde de la floresta, sobre las ramas más altas, y agudizó el oído para escuchar sus gritos salvajes. Vio entre los juncos de un estanque cómo el voraz sollo se prestaba a la caza nocturna, y a una multitud de pececillos huir enloquecidos, relucientes, entre los torbellinos fugitivos que la bestia de presa trazaba en el agua, y que daban una impresión de fuerza y de furia irresistibles. Nada de esto era nuevo, pero jamás lo vio Siddhartha. Su pensamiento lo alejó siempre. Ahora, próximo a estas cosas, se sentía parte de ellas. La luz y las sombras habían encontrado el camino de sus ojos y la luna y las estrellas el de su alma. De camino, Siddhartha recordaba el jardín de Geta, la doctrina del divino Buda, el adiós a Govinda, su plática con el sublime. Cada una de las palabras del sublime volvía a su espíritu y se asombraba el joven al advertir que en ese entonces habló de cosas que él mismo ignoraba.
le había dicho a Gotama que el verdadero tesoro y el secreto del poder de Buda no era su doctrina misma, sino ese algo inexpresable que ninguna ciencia enseñaba, y que el sublime viviera en la hora de su iluminación. Y era justamente para vivirlo también él. Ya había comenzado, que partió. Y era justamente para vivirlo también él que partió. Desde mucho tiempo atrás sabía que su yo y Atman eran uno solo, de la misma esencia eterna que Brahma. Mas nunca pudo él encontrar realmente ese yo, porque siempre había intentado aprisionarlo entre las mallas del pensamiento. Era evidente que el cuerpo, juguete de los sentidos, no era el yo, que tampoco lo era el pensamiento, ni la razón, ni los conocimientos adquiridos, ni el arte aprendido de inferir conclusiones o de forjar pensamientos nuevos con los antiguos. No, este mundo del espíritu también pertenecía al más acá, y destruir el yo accidental de los sentidos a nada conducía si en cambio se lo continuaba nutriendo con pensamientos y saber. Los pensamientos y los sentidos ciertamente eran cosas buenas, se los debía escuchar sin hacerles excesivo caso o demasiado poco, y a través de ellos sorprender la secreta voz interior. Los mandatos de esta voz regirían los afanes de Siddhartha. Únicamente haría a Siddhartha lo que ella le aconsejara. Porque un día, en aquella hora que las abarca todas, se sentó Gotama bajo el árbol y la iluminación vino a él. En su corazón habló una voz que le ordenaba ir y reposar allí, bajo ese árbol. Y no hubo que recurrir ni a mortificaciones, ni a sacrificios, ni a abluciones. Tampoco necesitó de oración, de los ayunos, del sueño o de la ensoñación. Gotama solo obedeció a esa voz. Someterse así, no a una orden exterior, sino solo a una voz. Estar listo. He aquí lo que importaba. Todo lo demás carecía de significación. Pasó la noche Siddhartha en la cabaña de paja de un botero, junto a un río. Allí soñó que Govinda, cubierto con el hábito amarillo de los ascetas, de pie ante él, le preguntaba con voz triste: ¿por qué me has abandonado? Entonces Siddhartha lo abrazó, pero al atraerlo contra sí, advirtió que ya no era Govinda, sino una mujer, y de entre la ropa de esta mujer asomaba un pecho contra el que Siddhartha se apretaba y saciaba su sed. Y la leche de ese seno era dulce y fuerte. Su gusto tenía algo del hombre y de la mujer, del sol y de la selva, de la bestia y de la flor, de los frutos y del placer. Embriagaba y volvía inconsciente. Cuando Siddhartha despertó, las pálidas aguas del río proyectaban débiles resplandores por la puerta de la cabaña, y en la selva resonaba, estridente y claro, el graznido tétrico del mochuelo. Al despuntar el día, Siddhartha solicitó de su huésped, el botero, que lo llevara a la orilla opuesta. Se embarcaron en una armadilla de bambú. La claridad del alba matizaba con tintes rojizos las ondas del río. «Es un hermoso río», dijo a su compañero. «Sí», respondió el botero. «Es un río muy hermoso, y yo lo amo por sobre todo. A menudo lo escucho, a menudo leo en sus aguas, y siempre me enseña algo. Muchas cosas sabe este río». «Gracias, bienhechor mío», le dijo Siddhartha al pisar sobre la otra ribera. «Por tu hospitalidad, amigo mío, no puedo ofrecerte regalo ni pago alguno.
No tengo patria ni hogar. Soy un samana, hijo de un brahman. Lo sé, repuso el botero. Nada esperé de ti. Otra vez me pagarás. ¿Lo crees así? Preguntó Siddhartha riendo. Ciertamente, todo vuelve, me ha dicho el río. También tú, samana. Por ahora, buen viaje. Que tu amistad sea mi pago. Acuérdate de mí cuando sacrifiques a los dioses. Se separaron sonriendo. La amistad y la bondad del botero habían hecho feliz a Siddhartha. Es como Govinda pensó. Todos aquellos que encuentro en mi camino son como Govinda. Todos tendrían derecho a agradecimientos y por el contrario, todos me testimonian gratitud. Todos se muestran serviciales y únicamente piden obedecer, ser nuestros amigos. Pocos reflexionan. En verdad, los hombres son niños. Hacia mediodía llegó a una aldea. En el camino, ante las cabañas, algunos niños correteaban entre el polvo jugando con pepitas de calabazas y cáscaras. Gritaban y se pegaban, pero al ver al samana, extranjero, huyeron alarmados. En el extremo de la aldea, el camino se conducía a un arroyo, a la vera del cual una mujer joven arrodillada lavaba ropa. Siddhartha la saludó. Levantó ella la cabeza y lo miró sonriendo con una sonrisa en la que chispeaba el blanco de los ojos. A la usanza de los viajeros llamó sobre ella la bendición del cielo y le preguntó si todavía era largo el trecho hasta la gran ciudad. Se alzó ella entonces y dio un paso hacia el joven. Su hermosa boca de labios húmedos brillaba en su rostro adolescente. Cambió algunas bromas con Siddhartha. Le preguntó si ya había comido, si era verdad que los samanas dormían solos por la noche en la selva y les estaba prohibido tener mujeres consigo. Al mismo tiempo, apoyó su pie izquierdo sobre el derecho del joven, adoptando la pose provocadora de la mujer que invita al hombre a ese juego de amor en que los libros se llama trepar al árbol. Siddhartha sintió que su sangre se encendía toda en anhelos, y en ese preciso instante su sueño resurgió en su espíritu. Se inclinó lentamente hacia la mujer y besó su pezón moreno. Al mirarla, vio un rostro lánguido y risueño, y en sus ojos entornados leyó el ansia que la consumía. Igual deseo abrazaba a Siddhartha y estremecía todas las fibras de su ser. Pero era esta la primera vez que se hallaba junto a una mujer y tuvo un momento de vacilación. Cuando por instinto ya se prestaba a tomarla entre sus brazos, y en ese segundo una voz escalofriante gritó en su alma, diciendo no. Bruscamente se desvaneció el hechizo que emanaba el rostro sonriente de la mujer, y en las pupilas de ella solo percibió el húmedo brillo de la hembra en celo. Acarició suavemente su mejilla, se volvió con paso ágil y con paso ágil desapareció en el bosque de bambúes, dejándola allí temblorosa y decepcionada. Hacia la tarde del mismo día llegó a una gran ciudad y se sintió feliz, pues experimentaba la necesidad de ver gente. Durante varios años había vivido en la selva y en la cabaña de paja del botero donde durmiera la víspera. Fue su primer techo en mucho tiempo. A las puertas de la ciudad, en las proximidades de unos jardines cercados, tropezó con un cortejo de sirvientes cargados de canastas. En medio de ellos, 4 hombres transportaban un palanquín de palio multicolor, a cuya sombra se hallaba sentada una mujer, la señora. Siddhartha se detuvo a contemplar el cortejo. Ante él pasaron los sirvientes llevando las canastas y el palanquín.
bajo una abundosa cabellera negra peinada en alto y un rostro de piel tersa y transparente, muy delicado, muy inteligente. Una boca de rojo vivo de higo recién abierto, cejas cuidadosamente pintadas en forma de parábola, ojos negros alegres y sutiles, un cuello esbelto que asomaba de un corpiño recamado en verde y oro, manos tranquilas de dedos suaves y largos, con anchos brazaletes de oro en las muñecas. Vio Siddhartha cuán hermosa era y su corazón se regocijó. Saludó, inclinándose al pasar el palanquín a su lado. Y al erguirse, clavó su mirada en el rostro dulce y claro de la mujer. Leyó un instante en las inteligentes pupilas sombreadas por largas pestañas. Aspiró un hálito perfumado, desconocido para él. Sonriendo, la hermosa señora hizo un vago gesto de cabeza y desapareció tras el vallado con su servidumbre de la saga. Con su servidumbre a la saga. Vamos, pensó Siddhartha. Por cierto que mi entrada en esta ciudad tiene lugar bajo gratos presagios. Sintió deseos de penetrar inmediatamente en el jardín, pero reflexionó, y solo entonces reparó en el desprecio y la desconfianza con que lo miraban los sirvientes. Se dijo, todavía soy un samana, una asceta, un mendigo, pero no lo seré siempre. No entraré así en este parque. Este pensamiento le hizo reír. A la primera persona que encontró en su camino le interrogó acerca del parque y de la dama. Supo que se trataba de Kamala, la célebre cortesana, y que además de esos jardines poseía una casa. Entró en la ciudad. Ahora tenía una meta y sin perderla de vista quiso primero saborear el encanto de la ciudad, impregnarse lentamente de él. Durante toda la tarde deambuló por el dédalo de callejuelas, se estacionó en las plazas, descansó en las escaleras de piedra. Por la noche conoció a un barbero, a quien viera trabajar a la sombra de una cúpula. Lo había encontrado orando en el templo de Vishnu, y le relató la historia de Vishnu y de Lakshmi. Durmió a las orillas del río, cerca de las embarcaciones, y al amanecer, antes que los primeros clientes llegaran a la barbería, se hizo afeitar y cortar los cabellos. Luego se los peinaron y untaron con aceite fino. Después se bañó en el río. Cuando al declinar la tarde, la hermosa Kamala llegó en su palanquín al parque, Siddhartha se hallaba a la entrada, se inclinó y recibió un saludo de la cortesana. Enseguida llamó al último de los servidores y le pidió que comunicara a su señora que un joven samana deseaba hablarle. El servidor volvió al cabo de un instante y lo instó a seguirle. Silenciosamente lo introdujo en un pabellón donde Kamala yacía en un lecho de reposo y lo dejó solo con ella. ¿No eres tú el que ayer me saludó en la entrada de mi jardín?, preguntó la mujer. Sí, ayer te vi y te saludé. Pero ayer tu barba y tus cabellos estaban crecidos y sucios de tierra. Así es, nada escapa a tu mirada. Soy Siddhartha, hijo de un brahman. Abandoné mi hogar para hacerme samana. Y lo fui por el espacio de 3 años. Me aparté luego de esa senda y mis pasos me trajeron a esta ciudad. Tú eres la primera mujer que encontré a sus puertas y he venido a decirte, oh Kamala, que eres la única que en Siddhartha habló de otro modo que con la mirada baja. Desde hoy jamás bajaré la vista frente a una mujer hermosa. Kamala sonrió jugueteando con su abanico de plumas de pavo real. ¿Y bien?, preguntó. ¿Es solo para decirme esto lo que Siddhartha ha venido a verme? Para decirte esto sí, y también para expresarte mi agradecimiento por tu hermosura. Y si me lo permites, Kamala, te pediré que seas mi amiga y que me instruyas, pues aún ignoro por completo el arte en el que tú eres maestra. Al oír estas palabras, Kamala estalló en carcajadas.
Es por cierto la primera vez, amigo mío, que un samana deja su selva y llega hasta mí para que me instruya. Jamás se me ocurrió recibir a un samana de largos cabellos que lleva por toda vestimenta un taparrabo raído. Muchos jóvenes vienen a verme, hijos de brahmanes algunos, pero visten ricamente y calzan finas sandalias. Sus cabellos están perfumados y sus bolsas bien provistas. Así son, amigos samana, los jóvenes que yo recibo. Siddhartha dijo: ya me has enseñado algo. También ayer aprendí una cosa. Me deshice de mi barba, peiné mis cabellos y los unté con óleo. Lo que todavía me falta, oh mujer deliciosa, es poco. Bellos vestidos, calzado fino, dinero en mi bolsa. Sabes que Siddhartha intentó cosas más arduas que esta y que siempre triunfó. ¿Cómo no habría de lograr lo que ayer se propuso? Ser tu amigo y aprender las alegrías del amor. Verás, Kamala, cuando sinceré. He aprendido cosas mucho más difíciles que las que tú me enseñarás. Entonces, no te basta Siddhartha en su estado actual, con sus cabellos aceitados, pero sin vestidos ni calzado y sin dinero. Kamala respondió entre risas: no, mi querido, no me basta. Es necesario que tengas lindos vestidos y zapatos, mucho dinero en tu bolsa y regalos para Kamala. Ya lo sabes, samana de la selva. ¿No lo olvidarás? No, exclamó Siddhartha. ¿Cómo olvidaría yo palabras venidas de labios semejantes? Tu boca, oh Kamala, se diría un higo fresco recién abierto. También mi boca es roja y fresca, y se ajustará bien con la tuya. Mas dime, bella Kamala, ¿no temes al samana de la selva que ha venido a ti para que le enseñes el amor? ¿Por qué tendría yo miedo de un samana, de un estúpido samana de la selva, cuya única compañía han sido los chacales y ni siquiera sabe lo que es una mujer? Oh, samana es fuerte, nada lo amedrenta, podría forzarte, hermosa mujer, podría raptarte, podría hacerte mal. No, samana, no es esto lo que yo temo. ¿Acaso un samana o un brahman recelan jamás que los asalte a fin de arrebatarle su ciencia y su piedad, sus pensamientos profundos? No, pues son parte de sí mismos y solo hace don de ellos a quien le place. Igual ocurre con Kamala y los placeres del amor. La boca de Kamala es bella e encarnada, pero trata de besarla contra su voluntad, y de esta boca que sabe prodigar delicias no sorberás la menor dulzura. Tú deseas aprender, Siddhartha, y bien, aprende aún esto. El amor puede mendigarse, comprarse, darse, recogerse en la calle, pero no se roba. Mal camino es el que piensas emprender. No, en verdad sería lamentable que un hermoso joven como tú empezara tan mal. Siddhartha se inclinó sonriendo. Tienes razón, Kamala. Sería lamentable, muy lamentable. No, nadie dirá que perdí una gota de las mieles de tu boca, ni tú de la mía. Entendido. Siddhartha volverá cuando tenga lo que aún le falta: vestidos, calzado y dinero. Pero dime, dulce Kamala, ¿podrías darme todavía un consejo? ¿Un consejo? ¿Por qué no? ¿Quién lo rehusaría a un pobre e ignorante samana de la selva, compañero de los chacales? Aconséjame, pues, querida Kamala, ¿dónde debo dirigirme para hallar con premura las tres cosas? Muchos quisieran saberlo, amigo mío. Utiliza tus conocimientos para ganar dinero y así podrás comprar vestidos y zapatos. Es el único recurso que tiene el pobre. ¿Y qué sabes hacer tú? Sé reflexionar, sé esperar, sé ayunar. ¿Nada más? Nada. Oh, sí, también sé hacer versos. ¿Me pagarías con un beso una poesía? Con amor te lo daré si tu poesía me gusta. Te escucho. Después de meditar un instante, Siddhartha recitó. Se hallaba el joven y moreno samana a las puertas del jardín umbroso, y al paso de Kamala, la bella flor de loto, se inclinó profundamente. La bella le sonrió,
y entonces dijo él en su corazón: bueno es sacrificar a los dioses, pero es infinitamente mejor hacerlo a Kamala la espléndida. Kamala aplaudió tan fuerte que sus pulseras de oro chocaron una contra otras. Tus versos son bellos, oh Samana Moreno, nada pierdo pagándolos con un beso. Lo trajo hacia ella con la mirada y cogiendo entre las manos el rostro del joven, tomó los labios de éste en los suyos, que sabían a higo fresco, y reventó en ellos un largo beso. Siddhartha, embelesado, sintió con qué arte le enseñaba a ella algo que era un beso. ¿Cuál era su habilidad? Cómo lo alejaba un instante para luego recomenzar, y cómo al primero seguía una larga serie de otros besos, bien ordenados y de increíble refinamiento, cada uno de ellos, sin embargo, diferente a los demás. Siddhartha permanecía allí de pie, jadeante, azorado como un niño al vislumbrar ahora el alcance de la ciencia de su iniciadora, que tanto interés tenía en aprender. Muy bellos son tus versos, exclamó Kamala. Si fuera rica, te los pagaría en monedas de oro, pero te será harto difícil ganar con ellos el dinero que precisas, pues mucho se requiere para ser amigo de Kamala. Qué bien besas, Kamala, dijo Siddhartha con voz dolorida de amor. Sí lo sé, y gracias a ello poseo vestidos, calzado, joyas y toda suerte de cosas agradables. Pero tú, ¿qué será de ti si toda tu ciencia se limita a reflexionar, ayunar y hacer versos? Oh, también conozco los himnos del sacrificio, dijo Siddhartha, pero ya no quiero cantarlos. Asimismo, conozco las fórmulas del encantamiento, pero no quiero volver a pronunciarlas. He leído escritos. ¿Cómo? Interrumpió Kamala. ¿Sabes leer y escribir? Ciertamente, y no soy el único. La mayoría no lo sabe, tampoco yo. Te servirá de mucho. En cuanto a las fórmulas mágicas, ¿acaso te serán útiles? En este momento llegó corriendo una de las criadas y susurró unas palabras al oído de su señora. Tengo visitas, dijo Kamala. Apresúrate a desaparecer. Siddhartha, y que nadie te vea aquí. ¿Me has comprendido? Mañana te recibiré. Ordenó luego la doncella que le diera una túnica blanca al piadoso Brahman. Antes de que se diera cuenta de lo que le ocurriría, Siddhartha se vio arrasado por los pasadizos ocultos. Lo llevaron hasta un pabellón del jardín donde se le entregó una túnica. Después lo empujaron a través de plantas y arbustos y con tono imperioso se le invitó a que se alejara a prisa del bosquecillo y que procurara no ser visto. Con corazón feliz cumplió cuanto se le ordenaba. Habituado a la selva, flanqueó el vallado sin hacer el menor ruido y regresó alegre a la ciudad, llevando enrollada la túnica bajo el brazo. Llegado que hubo a una posada, se paró ante la puerta y sin hablar dio a entender que se hallaba hambriento. Le dieron un trozo de pastel de arroz que recibió en silencio. Quizá mañana, se confió a sí mismo, a nadie he de pedir mi sustento. Pero de improviso, un sentimiento de orgullo vibró en él. Ya no era Samana, mendigar le resultaba infamante. Arrojó a un perro su pastel de arroz y se abstuvo de alimento. Harto simple es la vida en este mundo, se decía Siddhartha. Presenta pocos obstáculos. Cuando aún era Samana todo me resultaba espinoso, duro y al fin y al cabo no conducía a nada. Ahora las cosas son simples, agradables, como la elección del beso de Kamala. ¿Qué es lo que me hace falta? Vestidos y dinero. Semejantes objetivos eran muy cerca y son fáciles de alcanzar. No molestarán mi sueño. Solicitó que le indicaran la ubicación de la casa de Kamala en la ciudad, y a ésta encaminó sus pasos la mañana siguiente. Esto anda bien, exclamó. Ella apenas lo divisó.
Kamaswami, el más rico mercader de esta ciudad, te espera. Si le caes en gracia, te tomará su servicio. Muéstrate hábil, moreno samana. Logré que otros le hablaran de ti. Condúcete amablemente. Es un hombre poderoso. Pero tampoco seas en exceso modesto. No quiero que haga de ti un sirviente, sino que te conviertas en su igual. Entonces estaré contenta de ti. Kamaswami va envejeciendo y ama la comodidad. Si le agradas, tendrás toda su confianza. Riendo, Siddhartha le agradeció. Y en saber ella que desde la víspera no había comido nada, ordenó traer pan y frutos y le sirvió. Una buena estrella te escolta, expresó Kamala al despedirse. Todas las puertas se abren ante ti, unas después de las otras. ¿Cómo explicarlo? ¿Posees algún hechizo? Siddhartha contestó. Te decía ayer que sabía reflexionar, esperar y ayunar, aunque a tu opinión ello no servía para nada. Verás empero, Kamala, que es sumamente útil y comprenderás que allá en sus selvas los estúpidos samanas aprenden multitud de cosas que vosotros aquí ignoráis totalmente. Anteayer, Siddhartha solo era un mendigo de cabellos desgreñados. Ayer besó a Kamala. Pronto será un mercader adinerado, rico de todas aquellas cosas a las que tú asignas tanto precio. Convengo, dijo la mujer, mas ¿cuál habría sido tu suerte sin Kamala? ¿Qué sería de ti si yo no te ayudara? Querida Kamala, dijo Siddhartha, riéndose en toda su estatura. Yo di el primer paso. Era mi intención que la más hermosa de las mujeres me iniciara en el amor. A partir del momento en que tomé esa determinación, sabía que la cumpliría. Sabía que tú me ayudarías. Lo sabía desde tu primera mirada a la puerta del parque. ¿Y si yo no hubiera querido? Pero lo has querido. Escucha, Kamala. Si arrojas una piedra en el agua, baja hasta el fondo por el camino más corto. Igual ocurre cuando Siddhartha se propone alcanzar una meta. Siddhartha no se mueve, espera, reflexiona, ayuna, pero pasa a través de las cosas del mundo como la piedra desciende por el agua, sin hacer nada, sin moverse. Su meta lo atrae y él no tiene más que dejarse ir. Nada susceptible de distraerlo toca su alma. Esto es lo que Siddhartha aprendió con los samanas. Todo lo que los imbéciles llaman magia y hechura de demonios. No existe magia tal, pues no existen demonios. Quien sabe reflexionar, esperar y ayunar, logra su objetivo. Y cada uno le es dado hacer estas tres cosas. Kamala lo escuchaba. Amaba su voz, amaba el resplandor de sus ojos. ¿Acaso sea como tú dices, amigo mío?, susurró Kamala. Pero acaso sea porque Siddhartha es un hombre hermoso y sus pupilas gustan a las mujeres. ¿Acaso la suerte le sonría por esta razón? Siddhartha se despidió con un beso. Pueda siempre ser así, señora mía. Que siempre te gusten mis ojos. Que siempre hagas tú mi felicidad. Entre los hombres. Siddhartha se dirigió a la lujosa mansión de Kamaswami. Los criados lo guiaron por corredores preciosamente tapizados hasta una habitación donde le dijeron que aguardara. Kamaswami entró. Era un hombre ágil de modales escuetos. Sus cabellos empezaban a encanecer profusamente. En sus ojos se adivinaba sagacidad y prudencia. Su boca decía sensualidad. El señor y el visitante se saludaron amigablemente. Me han dicho, comenzó el mercader,
que eres un brahman, un sabio que desearía entrar a mi servicio. ¿Tratas de colocarte a causa de que te encuentras en la indigencia? No, respondió Siddhartha. No estoy ni jamás he estado en la indigencia. Vengo de donde los samanas, con quienes viví durante largo tiempo. ¿Cómo no hallarte necesitado entonces? ¿Acaso los samanos no viven en la selva y se privan de todo? En efecto, replicó Siddhartha, carezco de todo, si con ello entiendes que no poseo nada. Pero es por mi voluntad, por lo tanto, no estoy en la indigencia. ¿Pero de qué piensas vivir si nada tienes? Todavía no he reflexionado al respecto. Durante más de 3 años carecí de todo y nunca me lo pregunté. ¿Entonces los hombres te alimentaron? Sin duda fue como tú dices, pero también el mercader vive de los bienes de sus prójimos. De acuerdo, pero nada toma gratuitamente de los demás. Un trueque de lo que les dan les proporciona mercadería. Sí, dicen que ocurre de esta manera. Unos toman y otros dan. En ello parece consistir la vida. Pero permíteme, ¿tú no entiendes nada? ¿Qué quieres dar entonces? Cada uno da lo que tiene. El guerrero su fuerza, el mercader su mercancía, el maestro su saber, el labrador su arroz, el pescador sus pescados. Perfectamente, mas veamos, ¿y tú tienes algo que puedas dar? Sé reflexionar, sé esperar, sé ayunar. ¿Es todo? Sí, creo que es todo. ¿Y de qué te sirve el ayuno, por ejemplo? Para muchas cosas, señor. Si un hombre carece de comida, ¿qué mejor que ayunar? Si Siddhartha no hubiera aprendido a ayunar, se vería obligado a aceptar un trabajo cualquiera en tu casa o en otra parte, pues el hambre lo forzaría a ello. Pero siendo Siddhartha como es, puede esperar tranquilamente, no conoce la impaciencia ni la necesidad. Aunque el hambre lo acose duramente, se reirá de él. He aquí, señor, ¿para qué sirve el ayuno? Tienes razón, Samana. Espera un instante. Kamaswami salió y regresó con un pliego de papel que tendió a su visitante. ¿Eres capaz de leer esto? Siddhartha consideró el pliego en el cual se figuraba un contrato de venta y leyó su texto. Perfecto, dijo Kamaswami. ¿Y ahora quieres escribir algo? Le entregó una hoja y un estilete. Siddhartha escribió en ella y luego la devolvió. Kamaswami leyó. Bueno es escribir, mejor el pensar. La habilidad es grata, pero mejor es la paciencia. Escribes muy bien, lo elogió el mercader. Hemos de conversar acerca de muchas cosas todavía. Por hoy desearía que fueras mi huésped y permanecieras en esta casa. Siddhartha aceptó y le agradeció. A partir de ese día habitó en la mansión de Kamaswami. Le trajeron vestidos y calzado. Cada mañana un criado le preparaba su baño. Diariamente se servían dos copiosas comidas, pero Siddhartha únicamente comió una vez y jamás carne. Tampoco bebía vino. Kamaswami le hablaba de sus negocios, le mostraba mercaderías, facturas. Así aprendió Siddhartha muchas cosas. Escuchaba atento y hablaba poco. Siguiendo la recomendación de Kamala, nunca se subordinó al mercader. Lo obligó a tratarle como igual y hasta como algo más. Kamaswami se ocupaba de sus negocios con cuidado y a menudo hasta con pasión. Por el contrario, Siddhartha consideraba todo esto como un juego, cuyas reglas se esforzaba por aprender con exactitud, pero que en el fondo lo dejaba completamente frío. Al poco tiempo ya intervenía en los negocios en forma directa, pero todos los días se reunía con la hermosa Kamala a la hora que ella le indicaba. Se adornaba con sus mejores y más finos trajes y sandalias. Pronto comenzó a llevarle regalos. Mucho fue lo que la pequeña e inteligente boca roja y la mano suave y diestra de la cortesana le enseñaron. El amor
En amor era el joven ignorante a la par de un niño y gustoso de precipitarse ciegamente en los deleites de los sentidos como en agua sin fondo. Le enseñó Kamala a no tomar un placer sin devolver otro, que cada gesto, cada caricia, cada contacto, cada mirada debían tener su razón, y que un secreto peculiar, cuyo descubrimiento significaba una alegría para quien poseía el arte de descubrirlo, se escondían en los más pequeños rincones del cuerpo. También aprendió Siddhartha que después de cada fiesta de amor los amantes no debían separarse sin haberse admirado mutuamente, con la impresión de haber sido vencidos en la misma medida en que vencían, y que por sobre todo no se debía suscitar en la pareja ese desagradable sentimiento de saciedad desmedida y de abandono, que pudiera hacer creer en un abuso por parte de uno o de otro. Innumerables horas de encanto pasó así el joven junto a la hermosa y sagaz cortesana, cuyo alumno y amante y amigo era a la vez. En esta intimidad residían para él todo el valor y todo el sentido de su vida, no en el comercio de Kamaswami. El mercader le encargó su correspondencia y los contratos importantes, y discutía con él todos los negocios serios. Pronto se dio cuenta que Siddhartha no entendía mucho de arroz, lana, navegación o permutas, pero que tenía la mano feliz y que él era muy superior en calma y sangre fría, así como en el arte de escuchar y de leer el pensamiento de los demás. Este Brahman le confiaba a un amigo, no es lo que suele llamarse un mercader. Nunca lo será. No pone la menor pasión en los negocios, mas es uno de aquellos hombres que poseen el secreto del éxito, sea porque ha nacido bajo buena estrella o porque dispone de un hechizo o de alguna otra cosa que le enseñaron los samanas. Para él los negocios solo representan una diversión. Jamás penetra cabalmente en su sentido, jamás le preocupa ni teme un fracaso, una pérdida, por cuantiosa que sea, lo deja por completo indiferente. El amigo aconsejó entonces al mercader: pues acuérdale una tercera parte de las ganancias, pero hazle soportar las pérdidas en la misma proporción. ¿Acaso de este modo logres más interés de su parte? Kamaswami siguió el consejo, pero no consiguió que Siddhartha se tornara un ápice más fervoroso. Si los negocios arrojaban ganancias, las aceptaba. Si se trataba de pérdidas, se reía de ellas, contentándose con decir: caramba, nos ha ido mal. En efecto, parecía que nada le concernía la marcha de los negocios. En cierta ocasión se trasladó a una aldea a fin de comprar una gran cosecha de arroz. Al llegar a esta, ya había sido adquirida por otro mercader. Siddhartha, sin embargo, se quedó varios días en la aldea, obsequió a los campesinos, regaló a sus niños monedas de cobre, asistió a un matrimonio y regresó muy contento. Kamaswami le reprochó no haber vuelto enseguida y haber perdido su tiempo y su dinero. Siddhartha le respondió: cesa en tus recriminaciones, querido amigo, nada consigues. Si hay pérdida, yo la sobrellevaré. Mi viaje me ha hecho muy feliz. Conocí toda clase de gente, entablé amistad con un brahman, hice jugar a niños sobre mis rodillas. Los campesinos me mostraron sus campos y nadie me tomó por un mercader. Muy bien, prorrumpió Kamaswami irritado. ¿Pero no eres en realidad comerciante? ¿O quizás fuiste a la aldea en tren de diversión? Claro está, contestó Siddhartha jocoso. ¿Para qué hubiese ido si no? Vi gente nueva y tierras desconocidas. Séme testimonio, respeto y confianza, y me hice de amigos. Fíjate, querido, si yo hubiese sido Kamaswami, al ver fracasado en mi negocio, hubiera partido inmediatamente, resumando despecho y tanto tiempo cuanto mi dinero se habrían perdido. Resumando despecho y tanto mi dinero cuanto mi tiempo
cuánto mi tiempo se habría perdido. Al lograr como lo hice, pasé unos días gratos, enriquecí mis conocimientos, me complací y ni mi mal humor ni mi precipitación me perjudicaron, ni a mí ni a los demás. Y si el azar quiere que un día torne yo por esos lares, acaso para comprar otra cosecha o por algún otro motivo, personas amables y alegres me recibirán con cariño y me felicitaré por no haberles dado muestras de disgusto ni evidenciado prematura por abandonarlos. Vamos, amigo mío, consuélate y no te hagas mal a ti mismo enojándote. Si algún día crees que Siddhartha te perjudica, una sola palabra tuya bastará para que te vuelva a su camino. Pero hasta entonces vivamos feliz en compañía. En vano fue que el mercader tratase de convencer a Siddhartha de que, al fin de cuentas, era su plan, el de él, Kamaswami, que comía. Al fin de cuentas era su pan, el de él, Kamaswami, el que comía. Siddhartha pretendía comer su propio pan, o más bien que ambos comían el pan de los demás, el de todos. Jamás Siddhartha prestaba oídos a las quejas de Kamaswami, al que constantemente asaltaban muchos resquemores. Si un negocio en curso amenazaba ir mal, se perdía un envío de mercaderías o un deudor parecía no poder pagar, nunca Kamaswami lograba persuadir a su socio de que por ello fuese útil desahogarse en palabras de arrepentimiento o cólera, fruncir cejas y perder el sueño. Cierta vez que Kamaswami le observó que cuanto sabía se lo debía a él, Siddhartha respondió: ¿Quieres burlarte de mí reclamándome semejantes tonterías? Tú me informaste acerca del precio de una canasta de pescado y qué intereses cabe exigir por el dinero prestado. A ello se reduce toda tu ciencia. ¿No eres tú quien me enseñó a pensar, mi buen Kamaswami? En cambio, tú sí que podrías aprender de mí. Indudablemente sus pensamientos no estaban en el comercio, pero algo bueno le proporcionaba dinero para Kamala, y aún mucho más del que necesitaba. Por otra parte, Siddhartha casi no se interesaba más en aquellas personas cuyos negocios, profesión, preocupaciones, diversiones y locuras le fueran en esos días lejanos por completo extraños, y con los cuales ni siquiera había soñado jamás. No obstante su gran felicidad para hablar con unos y otros, vivir con ellos y sacarles provecho, percibía en sí mismo algo que lo alejaba, y este algo era su antigua condición de samana. Veía a los hombres como niños o animales que se abandonaban a la vida, que se dejaban vivir, y esto le motivaba placer y desprecio a la vez. Los veía atormentarse, sufrir y envejecer por alcanzar cosas que en su opinión carecían de valor, dinero, un pobre y mezquino placer, escasos honores. Los veía pelearse, insultarse. Escuchaba cómo se quejaban de dolores que hubieran hecho sonreír a un samana, y sufrir por privaciones en las que un samana ni siquiera repararía. Siddhartha era accesible a todo y a todos. El vendedor que le ofrecía tela, el cliente, el endeudado que buscaba un préstamo, el mendigo que durante una hora le relataba la historia de su pobreza, insignificante paragonada con la de un samana. A todos acogía amablemente y expresaba su bienvenida. No trataba mejor al rico mercader extranjero que el sirviente que lo afeitaba o el pequeño frutero ambulante que le estafaba al venderle bananas. Si Kamaswami llegaba para contarle sus preocupaciones o hacerle reproches a propósito de un negocio, lo escuchaba con expresión curiosa y regocijada. Le comunicaba su asombro, trataba de comprenderlo, le daba algo de razón, justo lo suficiente para no contrariarlo. Luego se volvía hacia el primero que deseaba hablarle. Muchísimas personas acudían a él para engañarlo, algunos
otros a fin de sonsacarle, otros para implorarle piedad, otros para pedirle su consejo. Y Siddhartha les asesoraba, se compadecía de ellos, les hacía regalos, a veces simulaba dejarse engañar. Y todo este juego que apasionaba a los hombres llenaba su pensar como antaño, los dioses y Brahma. De tiempo en tiempo sentía muy en la hondura de su pecho una voz débil semejante a la de un moribundo, que le prevenía suavemente, tan suavemente que apenas la distinguía. Entonces, por espacio de una hora, su conciencia le recriminaba su vida extravagante y el ocuparse en cosas indignas. Sin duda tenía momentos de buen humor, de alegría inclusive, mas se veía forzado a reconocer que la vida verdadera, se deslizaba a su lado sin rozarle. Jugaba con sus negocios y con las personas de su medio, como un jugador con los bolos. Lo seguía con la mirada y esto lo divertía, aunque sin tocar su corazón o la fuente de su alma que, escurriéndose invisible, iba a perderse en alguna parte, bien lejos de su vida. Estos pensamientos lo asustaban a veces, y entonces hacía votos porque también a él le fuera posible apasionarse, porque pudiera poner un poco de sí en tales puerilidades, a fin de vivir realmente, de actuar realmente y de gozar con plenitud en lugar de mantener la distancia y ser solo un espectador. Todo esto le impedía visitar diariamente a la bella Kamala, quien le enseñaba el arte del amor y lo ejercitaba en el culto del placer, donde más que en cualquier otro, dar y recibir son una sola y una única cosa. Conversaba con ella, se instruía, le daba consejos y a su vez los recibía. Kamala lo comprendía mejor que antiguamente Govinda. Muchas más afinidades existían entre ambos amantes. Un día Siddhartha le dijo: tú, Kamala, eres como yo. Tú no te pareces a la mayoría de las criaturas. Eres Kamala y nada más. En ti hay un asilo de paz donde a tu grado puedes refugiarte. También en mí es dado hacerlo. Pocos son los hombres que poseen este recurso y sin embargo todos podrían hacerlo. No todos los hombres son inteligentes, dijo Kamala. No, respondió Siddhartha, no se trata de inteligencia. Kamaswami lo es tanto como yo. Empero ningún refugio halla en su alma. Otros, en cambio, que en punto de inteligencia no son más que niños pequeños, disfrutan de él. Casi todas las criaturas o Kamalas se asemejan a la hoja que al caer se arremolina en el aire y vuela y zozobra en todas las direcciones antes de arrastrarse por el suelo. Por el contrario, algunas, las menos, son similares a estrellas. Siguen una ruta fija. Ninguna borrasca las desvía. En sí mismas llevan sus leyes singulares. Entre todos los sabios y samanes que conocí, solo existe uno de esta clase, un ser perfecto cuyo recuerdo jamás se me borrará. Es Gotama, el sublime, el creador de la doctrina que tú conoces. Millares de jóvenes lo escuchan a diario y hora tras hora tratan de obedecer sus preceptos, pero todos son como esas hojas que caen. Ninguno lleva en su alma su doctrina y su ley propias. Kamala lo contempló sonriendo. Veo que aún hablas de Gotama, le dijo, y que tus ideas de samana vuelven a dominarte. Por un instante Siddhartha guardó silencio. Después se entregaron a un juego de amor, uno de los 30 o 40 juegos distintos que conocía Kamala. El cuerpo joven de Siddhartha era ágil como el del jaguar y flexible como el arco del cazador.
y aquel a quien Kamala leccionara en el amor podría jactarse de conocer sus más misteriosos atractivos. Durante largo tiempo jugó con Siddhartha. Tan pronto lo hacía a ella, seduciéndolo, tan pronto lo rechazaba para volver enseguida a provocarlo. Lo detenía en sus impulsos, lo domaba, lo envolvía con su cuerpo, contenta de los progresos de su alumno. Y el juego continuaba hasta que el joven cayera extenuado a su lado. Entonces Kamala se inclinaba sobre él y contemplaba tiernamente su rostro y sus ojos agotados. De todos los hombres que he conocido, le decía pensativa, eres tú quien mejor ama. Eres el más vigoroso, el más ágil, el más dócil. Has aprovechado bien mis lecciones, Siddhartha. Dentro de algunos años he de tener un hijo tuyo. Sin embargo, querido mío, en el fondo sigues Samana. No me temas. Tú no amas a nadie, ¿no es así? Es posible, dijo Siddhartha con voz fatigada. No, yo soy como tú. Tampoco tú amas. De otro modo, ¿cómo podrías hacer del amor un arte? ¿Acaso el amar sea imposible para seres como nosotros? Otros hombres lo pueden, y este es su secreto. Sansara. Durante largo tiempo Siddhartha vivió la vida del mundo, de los placeres, pero sin entregarse a ella. Sus sentidos, que casi mataran los años de dura existencia con los samanas, despertaron. Saboreó la riqueza, la voluptuosidad del poder. No obstante, como la sutil Kamala lo adivinara exactamente, había permanecido samana en su corazón. El arte de pensar, de esperar y de ayunar continuaba rigiendo su vida. Los seres humanos entre quienes vivía le eran tan extraños como él mismo lo era para ellos. Los años pasaban, envuelto en la mólice de esta existencia. Siddhartha casi no reparaba en ello. Rico desde largo tiempo atrás, poseía también una casa, criados y un parque en las afueras de la ciudad, a las orillas del río. La gente lo quería y acudía a él si necesitaba auxilio o consejo, mas nadie, excepto Kamala, era admitido en su intimidad. La penetrante y suave sensación de despertar que lo conmovió en plena expansión de juventud, en los días que siguieron el sermón de Gotama y a su desgarro de Govinda, aquella tensión de todo su ser, expectante de lo porvenir, el orgulloso aislamiento de todo maestro y de toda doctrina, la aguda percepción de una voz divina en su propio corazón, todo ello era para Siddhartha un recuerdo lejano del cual casi nada pervivía. El rumor de la fuente sagrada que antiguamente parecía brotar junto a él, que llegó a escuchar en sí mismo, era ahora lejana y poco menos que imperceptible. Cierto que mucho de lo que aprendieron con los samanas y de lo que Gotama y su padre el Brahman le enseñaron, perduró en su alma a través de luengos años. La sobriedad, el placer de pensar, las largas meditaciones, el comercio familiar con su yo, ese eterno yo, ni cuerpo ni conciencia. Algunas de estas cosas subsistían, pero unas tras otras iban perdiéndose en el olvido. Así como la rueda del alfarero, que una vez puesta en movimiento continúa girando y solo vuelve al reposo poco a poco, así en el alma de Siddhartha la rueda del ascetismo, la rueda del pensar y del discernimiento giraba y giraba todavía, pero con tal lentitud que a cada instante parecía que iba a detenerse. Al igual que la humedad se infiltra paulativamente en el tronco de un árbol enfermo, se expande por doquier y lo pudre. El mundo y la indolencia se internaron en el alma de Siddhartha, invadiéndola, la entorpecían, la fatigaban, la adormecían. En desquite sus sentidos volvieron a la vida.
A través de ellos aprendió mucho y enloqueció singularmente su experiencia. Siddhartha era ahora un hábil mercader, sabía usar su poder sobre los hombres y divertirse con la mujer. Lucía vestidos hermosos, tenía numerosos sirvientes y se bañaba con aguas perfumadas. Se aficionó a platos delicadamente aderezados. También comía pescado, carne, aves, especias y dulces. Y al vino que torna perezoso y hace olvidar. Jugaba a los dados y al ajedrez, se deleitaba con el arte de las bailarinas, viajaba en palanquín y dormía sobre un lecho mullido. Pero siempre se sentía distinto de sus prójimos, superior a ellos. Siempre los consideraba con un dejo de ironía, con algo de desprecio, del desprecio burlón del samana hacia aquellos que viven en el mundo. Cuando Kamaswami se hallaba indispuesto, de mal humor, ofendido o atormentado por preocupaciones comerciales, Siddhartha lo contemplaba con aire de desdeñosa piedad. No fue sino muy lenta e insensiblemente a medida que transcurría la estación de las cosechas y la de las lluvias, que su ironía comenzó a fatigarse y a embotarse el sentimiento de superioridad del que blasonaba. También fue muy despacio que Siddhartha, en medio de sus riquezas en constante aumento, asimiló algo de los modos de los demás hombres, de su puerilidad y de su pusilanimidad. Empero los envidiaba, y su envidia crecía a medida que se les asemejaba más. La importancia que atribuían a su existencia, la pasión que ponían en sus placeres y en sus penas, la felicidad ansiosa pero dulce que encontraban en sus eternos afanes amorosos, todo esto faltaba en él por completo. Los hombres se apegaban cada vez más a sí mismos, a sus mujeres y a sus niños, al honor o al dinero, a sus proyectos o a sus esperanzas. Y justamente esto, a la alegría ingenua, a la locura inocente de los hombres, le resultaba imposible. Únicamente se apropió de aquello que los volvía feos y que despreciaba sobremanera. Le ocurría cada vez con más frecuencia que después de haber pasado una velada en sociedad, por la mañana yaciera largo rato en el lecho, embotado y fatigado. En ocasiones la ira y la impaciencia se enseñoreaban de él cuando Kamaswami lo aburría con sus quejas. A veces reía desaforadamente al perder en el juego de dados. Aunque raramente sonreía, su expresión seguía siendo más inteligente y espiritual que la de los otros, pero paulatinamente iba enmascarándose con rasgos semejantes a los de cierta gente acaudalada cuyo aspecto traiciona el descontento, la naturaleza enfermiza, el humor melancólico, la indolencia, el hastío. El mal que corroe el alma de los ricos lo ganaba poco a poco. Lentamente, cual tenue velo de bruma, la fatiga envolvía a Siddhartha. Y cada día el velo se espesaba más, cada mes era más sombrío y cada año más pesado. Así como un traje nuevo envejece con el tiempo, pierde sus hermosos colores y se aja. Así la nueva vida de Siddhartha, la que había comenzado después de separarse de Govinda, exhibía ahora marcados rasgos de usura. Los años al pasar le habían arrebatado su color y brillo original. Ostentaba manchas y arrugas y en ciertos lugares se distinguían, aunque todavía poco evidentes, las feas huellas de la desilusión y del hastío. Siddhartha no se percataba de ello, solo sabía que aquella voz interior que antiguamente resonaba tan plena y nítida y que fuera el mentor de sus días más bellos lo había enmudecido. El placer, la codicia y la indolencia y por fin aquel vacío que entre todos los del mundo siempre le pareció el más abominable y que en todo momento odió y ridiculizó,
la avaricia se adueñaron de él. La necesidad de poseer, el amor de las riquezas terminaron subyugándolo. Ya no representaban para él un juego y una futilidad como antes, sino una cadena y un fardo. La atracción singular y pérfida sobre que él ejercía el juego, lo había convertido en el esclavo de este otro vicio despreciable. Así ocurría desde que en su fuero interno cesó de ser samana. Sonriendo y sin otro pensamiento que el de imitar a los hombres, jugó por dinero y joyas. Mas poco a poco el juego se trocó en necesidad, en pasión, siempre en aumento. Llegó a adquirir reputación de jugador temible y sus apuestas eran tan elevadas y audaces que muy pocos osaban enfrentarlo. La miseria de su corazón le impedía jugar, experimentaba una alegría angustiada de cólera al derrochar su miserable dinero, pues creía que este era el mejor modo de demostrar con mayor evidencia e ironía todo el desprecio que le inspiraba la riqueza, ídolo de los mercaderes. Jugaba a lo grande y sin contemplación, odiándose y burlándose de sí mismo. Ganó miles, perdió otros tantos. En cierta ocasión perdió todo su dinero, sus joyas y su casa de campo. Los recuperó y volvió a perderlos. Constantemente se esforzaba por renovar la pavorosa intensidad de la angustia que le oprimía el corazón al arrojar los dados en un tiro decisivo. Pues solo en esta sensación encontraba algo parecido todavía a un placer, a una borrachera, al estimulante necesario para salir de su embotada y tibia existencia de hombre hastiado. Y a cada fuerte pérdida pensaba en nuevos medios de enriquecerse. Se ocupaba con mayor actividad en su comercio y perseguía más inclementemente a sus deudores. Quería seguir jugando, jugar siempre, continuar arrojando el dinero y mostrando así todo su desdén. Pero pronto dejó de ser indiferente a los quebrantos. Perdió la paciencia con quienes le pagaban mal. Perdió toda compasión hacia los mendigos. Perdió toda disposición a dar dinero o prestarlo a los pobres. Él, que en una jugada perdía sumas locas y reía de ello, se volvió sumamente severo y quisquilloso en su comercio. Hasta le ocurría que por la noche soñara con dinero. Cada vez que se arrancaba a este repugnante hechizo, cada vez que al mirarse en el espejo de su cuarto se veía envejecido y feo, la vergüenza y el asco de sí mismo lo invadían y volvía a entregarse al placer escabroso de un nuevo juego de azar. Se abismaba en la lujuria, se aturdía en el vino. Luego se recuperaba y para ceder una vez más a su necesidad de ganar dinero, de almacenar nuevas riquezas. A fuerza de girar en este círculo vicioso, se debilitó y cayó enfermo. Una noche tuvo un sueño en el que creyó vislumbrar una advertencia. Había pasado unas horas durante la noche junto a Kamala, en el hermoso jardín de esta, conversando, sentado bajo los árboles opulentos. Kamala le dijo palabras grávidas de melancolía, expresión velada de su tristeza y de su cansancio. Le pidió que le hablara de Gotama y que no se cansaba de escucharle contar cuánta pureza decía su mirada, cuánta serenidad y belleza su boca, cuánta bondad su sonrisa, cuánta paz su caminar. Largo rato habló Siddhartha del sublime y venerado Buda, cuando Kamala le dijo entre suspiros: ¿acaso un día yo también siga a este Buda? Le obsequiaré mi jardín e iré a buscar un refugio en su doctrina. Pero enseguida lo provocó el juego del amor, abrazándolo con ansias tristes, llenas de mordiscos de lágrimas, como si hubiera querido saborear hasta la última gota de este placer efímero y vano. Jamás Siddhartha penetró de manera tan extremadamente nítida hasta qué punto la voluptuosidad
está emparentada con la muerte. Se extendió luego a su lado y Kamala aproximó su rostro al suyo. Con impresionante claridad leyó entonces en los ojos y en las comisuras de la boca de la cortesana una escritura fatídica de líneas muy finas y de arrugas ligeras, que le hizo pensar en el otoño y en la vejez, como cuando el mismo Siddhartha, que frisaba en la cuarentena, descubriera canas entre sus cabellos negros. A través del rostro de Kamala pendían rasgos de lasitud, de esa lasitud propia del que avanza hacia una meta lejana y sin felicidad, rasgos de fatiga y comienzo de marchitez. Percibió aquella angustia tan disimulada que no osa confesarse, de la cual tal vez no se da cuenta uno por sí mismo, y que se llama miedo de envejecer, miedo del otoño de la vida, miedo de tener que morir un día. Se despidió de Kamala suspirando. Su alma desbordaba asco y ansiedad misteriosa. Pasó Siddhartha la noche bebiendo vino en compañía de bailarinas. Ante otros mercaderes se dio aires de hombre superior, que ya no era. Bebió mucho y solo se acostó muy tarde, quebrantado por la fatiga y en estado de extrema sobreexcitación. Tenía la muerte en el alma y sentía deseos irresistibles de llorar. Le parecía que su corazón ya no podía contener toda su pena. El asco lo saturaba por entero, como el sabor repugnante de un vino tibio, como la sonrisa insulsa y el aroma lánguido de los cabellos y las carnes de las bailarinas, como el ritmo enervante de una música demasiado dulce y demasiado monótona. Pero más que todo, lo desalentaba su propia persona, sus cabellos perfumados, el olor de vino que exhalaba su boca, el abatimiento y el malestar que lo aplastaban, como aquel que después de haber comido o bebido en exceso prefiere soportar los espasmos del vómito que lo aliviará. Siddhartha también hubiera querido esa noche de insomnio desembarazarse de una vez por todas de esos placeres, de esas costumbres, de toda esa vida absurda y de sí mismo, aunque para ello debiese de apurar de un solo trago todas las vergüenzas y sufrir todos los dolores. Solo con las primeras luces del alba, al renacer la vida en la calle donde habitaba, su agitación se calmó un poco y cayó por algunos instantes una suerte de semisopor. Soñó entonces con el pequeño pájaro, de muy rara especie, que Kamala guardaba en una jaula dorada. Se asombró que esta avecilla, que habitualmente saludaba con su canto los primeros rayos del sol, se hallara silenciosa. Se aproximó a la jaula y al ver que estaba muerta, la tomó en la mano y la arrojó a la calle. En este preciso instante fue presa de gran pavor y en su corazón sintió un dolor agudo, como si con ese pájaro hubiera desgarrado de su ser cuanto le era querido. Al salir del sueño, se sintió como traspasado por una desventura infinita. Le pareció que toda su vida era absurda y vacía y que nada le había dado de reconfortante, de precioso, y que por lo menos valiese la pena de conservar. Se veía aislado y pobre como el náufrago a quien el mar arroja sobre la costa. Acongojado, se encaminó hacia uno de sus jardines. Cerró la puerta con llave y se sentó bajo un mango. Allí, muerte y espanto en su alma, sintió cómo todo sucumbía en él. Se marchitaba, se abismaba en la nada. Reuniendo poco a poco sus ideas, rehizo con el pensamiento todo el curso de su vida tan lejos como pudo. Había vivido momentos felices. ¿Había estado alegre alguna vez? Sí,
Muchas veces fue la suya una alegría verdadera. En su infancia primero, al merecer el elogio de los brahmanes, cuando se distinguía entre los niños de su edad al recitar los versículos sagrados, o en los torneos oratorios con los sabios, cuando ayudaba en las ceremonias de sacrificio. Un camino se abre ante ti. Eres el llamado a seguirlo. Los dioses te esperan, le decían. Más tarde, en su juventud, cuando su pensamiento de objetivos más fugaces y elevados se destacara entre los otros concurrentes, cuando torturaba el espíritu a fin de penetrar en el verdadero sentido de Brahma, cuando todo conocimiento adquirido solo aumentaba su sed de ciencia, era constantemente una misma voz secreta la que en medio de sus luchas afiebradas y dolorosas le gritaba: avanza, avanza siempre, eres llamado. Oyó esa voz al abandonar su hogar para unirse a los amanas, al separarse de ellos para dirigirse hacia el ser perfecto, y volvió a oírla para alejarse de él, para lanzarse a lo desconocido. ¿Cuánto tiempo pasó sin escucharla? ¿Cuánto tiempo hacía que marchaba por un sendero plano y desierto que no lo conducía a ninguna cúspide? Sin aspiraciones nobles, sin grandeza, durante muchos años se había contentado con placeres mezquinos. Y aún estos no le bastaron. Se esforzó sin percatarse de él mismo, por cumplir su deseo de ser un hombre como los otros hombres, niños grandes, pero únicamente logró una existencia más miserable e inútil que la de ellos, pues tanto sus preocupaciones como sus objetivos eran diferentes. Todos estos individuos, al modo que Kamaswami, fueron para él un mero espectáculo, una especie de danza que contempla desde lejos, una comedia. Únicamente Kamala encontró gracia a sus ojos y amor en su corazón. ¿Pero la quería aún? ¿Tenía necesidad de ella o ella de él? ¿No se entregaban ambos a un juego sin sentido? ¿Valía en verdad la pena vivir para ello? No, nada de eso. Todo era un juego infantil y su nombre era Sansara. Complacía jugar 1, 2, hasta 10 veces, pero siempre, siempre. Y Siddhartha sabía que el juego había terminado, que ya no quería volver a comenzar. Un escalofrío hizo retemblar hasta la última molécula de su cuerpo. Algo acababa de morir en él. Todo el día permaneció sentado bajo el mango pensando en su padre, en Govinda. También recordaba a Gotama. ¿Había abandonado a todos para convertirse en un Kamaswami? Al caer la noche seguía allí. Más tarde levantó la mirada, vio las estrellas y se dijo: heme aquí, en mi jardín, bajo mi mango. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Era acaso necesario? ¿Era siquiera justo poseer un mango? ¿Un jardín? ¿A qué suerte de juego insensato se había entregado? Entonces, sin vacilar, rompió los lazos que le unían a estos objetos. Y otra cosa más murió en él. Se levantó, dijo adiós a su árbol, a su jardín. No había comido en todo el día y el hambre le torturaba las entrañas. Pensó en su casa, en su aposento, en su mesa siempre abundante. Esbozó entonces una sonrisa fatigada. Se sacudió como si se desembarazara de una cadena y se despidió también de esas cosas. Antes de que transcurriera una hora, ya había abandonado su jardín y la ciudad para no retornar jamás. Kamaswami, que le creía apresado por bandidos, lo buscó durante muchos días. Kamala, en cambio, no. La desaparición de Siddhartha no la sorprendió. ¿No la había esperado? ¿Acaso Siddhartha no había sido siempre un samana? Es decir, el sin hogar, el eterno peregrino. En aquel su último encuentro, el presentimiento de lo que había de ocurrir fue más agudo que nunca. Y ahora,
en el dolor de su pérdida, casi se sentía feliz por haberlo sentido por última vez tan vivamente junto a su corazón, por haber sido poseída tan completamente por él. Al llegar a la primera noticia de la desaparición de Siddhartha, se encaminó a su ventana, donde una jaula dorada guardaba un pequeño pájaro, cantor de gran rareza. Abrió la puertecilla y le devolvió la libertad. Durante largo tiempo siguió con la mirada el vuelo del ave. A partir de ese día, no queriendo ver más a nadie, clausuró su puerta. Pero poco después supo que la última visita de Siddhartha tendría consecuencias para ella. Iba a ser madre. A orillas del río. Siddhartha marchaba por el bosque, alejándose de la ciudad. Una sola idea gritaba en su conciencia: no volver. La existencia que había llevado por tantos años y que lo saturaba hasta la repugnancia, acababa de terminar para siempre. Asimismo había muerto el pequeño pájaro cantor que viera en su sueño, y también aquel pájaro que cantaba en su corazón. Las mallas de Sansara lo presionaban por completo, así como el agua impregna una esponja. El desaliento y la muerte se habían filtrado por todos los poros de su piel. El asco, la desesperación y la muerte anidaban en su corazón. Nada en el mundo podía ya agradarle, hacer su ventura o su consuelo. Solo ansiaba una cosa: olvidarse por entero de sí mismo, encontrar el reposo, el aniquilamiento. Si al menos un rayo lo redujera a cenizas o un tigre lo despedazara. ¿No existía algún vino que le diera el olvido y un dormir sin despertar? ¿Existía en algún sitio una inmundicia con la que no se hubiera mancillado, o una locura o un pecado no cometido, un vacío del alma no experimentado aún? ¿Habría de continuar viviendo? Palpitaba todavía su pecho, volvería a comer, a dormir, a yacer junto a una mujer algún día. ¿Continuaría toda la eternidad su carrera por este círculo? ¿Era menester comenzar una vez más? Siddhartha llegó al gran río, en el bosque, al mismo que un botero le ayudó a franquear años atrás, al abandonar la ciudad de Gotama. Detuvo sus pasos sobre la ribera vacilante, agotado por el cansancio y el hambre. ¿Para qué continuar marchando en semejante estado? ¿Hacia dónde enderezar sus pasos? En verdad ya no tenía meta ninguna, sino un solo deseo, ardiente y doloroso: escapar a la pesadilla que le obsedía, vomitar el insípido vino ingerido, terminar una vez por todas con su existencia de torturas e ignominias. A orillas del río se erguía un cocotero cuyo tronco se inclinaba hacia la corriente. Apoyándose contra él, Siddhartha se puso a contemplar el correr incesante del agua. De cada momento que pasaba crecía en su alma el deseo de que el río lo sepultara. El abismo aterrorizador que se abría entre sus ojos se ajustaba demasiado bien al vacío espantoso de su alma. Sí, el fin había llegado. Matar su vida miserable, romper en pedazos esta carne infeliz y arrojar los restos a los pies de los dioses burlones. Era el gran vómito que ansiaba, la muerte, la aniquilación de este molde que terminara por odiar. Que los peces se alimentaran pues con sus despojos, con los despojos de Siddhartha, de ese loco de alma afeminada y pervertida, que devorasen su cuerpo gastado y podrido, que los cocodrilos hicieran de su cuerpo su sustento y que todos los demonios se lo repartieran. Con el rostro desencajado miraba obstinadamente la triste figura que se espejaba en el río. Escupió de asco. El intenso cansancio aflojó sus brazos, se inclinó un poco para dejarse caer en lo insondable y desaparecer.
Con los ojos cerrados se deslizaba hacia la muerte que lo absorbía. Fue en ese momento que en las más escondidas cimas de su alma, en lo más lejano de su existencia miserable, escuchó un sonido que no era más que una palabra, una sílaba. Su voz la había proferido instintivamente, como en un soplo. Era la palabra con que comienzan y terminan todas las invocaciones. Abraham, el sagrado Om. Perfección o realización plena. Y en el preciso instante en que dicha sílaba gritó en los oídos de Siddhartha, su razón se esclareció de golpe y vio la locura del acto que estaba a punto de cometer. Permaneció consternado un instante. Hasta tal grado de extravío había llegado que buscaba la muerte, que permitió que semejante deseo, en verdad infantil, arraigara en su espíritu, encontrar el reposo desembarazándose del cuerpo. Aquello que todos los tormentos de los últimos tiempos, todos los desencantos, todas las desesperanzas no pudieron realizar, este único segundo, la sola palabra Om, bastó para cumplirlo. Había retomado conciencia de sí mismo, se había recuperado de su miseria y de su error. Om, repetía, Om, rememorando la vida indestructible y las cosas de la divinidad. Mas todo esto se desvaneció como la luz del relámpago. Vencido por la fatiga, Siddhartha se desplomó a los pies del cocotero. Apoyó su cabeza contra una raíz y se durmió profundamente. Su dormir fue calmo, sin sueños, y como no le fuera dado gustar desde mucho tiempo atrás. Despertó al cabo de varias horas y le pareció que habían pasado años. Oía el suave murmullo de la corriente, ignoraba dónde se encontraba ni cómo había llegado hasta ahí. Abrió los ojos y se asombró al ver árboles y cielo. Recordó entonces el lugar y su huida. Mas precisó un largo lapso para reordenar sus ideas. Lejos, infinitamente lejos, a través de un horizonte brumoso, creyó vislumbrar su pasado, ahora completamente indiferente para él. Su primera impresión, una vez dueño de sí mismo, fue que su vida de otras épocas había sido una vida anterior, en días muy remotos. Una encarnación que precediera al nacimiento de su yo actual. En el presente solo recordaba que con el corazón henchido de repugnancia y agobiado por el dolor, quiso arrojar lejos de sí su vida, como una inmundicia. Luego, habiendo recobrado sus sentidos y a orillas del río, se durmió al amparo de un cocotero con la palabra Om en los labios. Ahora despierto ya se sentía un hombre diferente, y a sus ojos el mundo se pintaba con colores totalmente nuevos. Con dulzura moduló la palabra santa, al sonido de la cual se durmiera, y le pareció que todo su largo dormir no fue más que un pensamiento, una compenetración, una fusión de todo su ser con lo innominable, con lo perfecto. Y no fue maravilloso su sueño. Jamás un sueño te aportó tanto descanso, tanta frescura, tanta vitalidad. ¿No estaría muerto? Quizás había desaparecido de la tierra para renacer en ella bajo otra forma. Pero no. Siddhartha se reconocía bien, conocía su mano, sus pies, el lugar donde se acostara. Sobre todo conocía bien a ese yo que su pecho ocultaba. A ese Siddhartha caprichoso y excéntrico, pero ahora era un Siddhartha transformado, renovado, singularmente ágil y despierto, pletórico de alegría y de calor. Siddhartha se puso de pie y vio entonces frente a él un hombre, un extranjero vestido con la túnica amarilla de los monjes, con la cabeza afeitada y en actitud de profunda meditación. Observó a este hombre sin pelo ni barba y inmediatamente reconoció en él a su amigo de la juventud, a Govinda, el que se refugiara en el Buda sublime. También Govinda había envejecido.
pero en su rostro se dibujaban siempre idénticos rasgos que hablaban de fervor, de bondad y de esfuerzo en la meditación. Cuando Govinda, al sentir la mirada de Siddhartha pesar sobre él, levantó los ojos y lo contempló. Siddhartha advirtió que no lo reconocía. Govinda parecía contento de verlo despierto por fin, pues sin duda se hallaba allí hacía largo rato, aguardando su despertar, pese a que el durmiente era un extraño para él. He dormido, le dijo Siddhartha. ¿Qué haces tú aquí? En efecto has dormido, respondió Govinda. Mas es una imprudencia dormir en este paraje, tan concurrido por serpientes y bestias en la selva. Soy un discípulo del sublime Gotama, el Buda, el Sakyamuni, y cruzando por aquí con algunos de los nuestros debí yacer dormido en lugar arriesgado. Traté de despertarte en un principio, oh extranjero, pero tu dormir profundo resistió y me separé de la comitiva para cuidarte. Y también yo, que debía velar sobre ti, sucumbí al cansancio. Por cierto que he cumplido mal mi deber, pero vete aquí ya despierto. Permite que me reúna a mis hermanos. Las gracias te sean dadas, Samana, por haber velado mi sueño, dijo Siddhartha. Todos vosotros, discípulos del sublime, sois harto caritativos. Pues, parte pues ahora, ya que lo deseas. Sí, extranjero, me voy. Que la salud te acompañe siempre. Gracias, Samana. Govinda se inclinó y dijo: Adiós. Adiós, Govinda, respondió Siddhartha. El monje se detuvo. Perdóname, oh extranjero, pero ¿cómo sabes tú mi nombre? Siddhartha sonrió. Te conocí, oh Govinda, en la cabaña de tu padre. A tu lado me senté en la escuela de los brahmanes y en las ceremonias de los sacrificios. Juntos fuimos samanas hasta el día en que en el bosque de Jetavana te refugiaste en la doctrina del sublime. Siddhartha, tú eres Siddhartha, exclamó Govinda. Te reconozco ahora y no comprendo cómo no te reconocí al pronto. Bienvenido, oh Siddhartha, feliz me hace el volver a verte. También mi corazón se regocija, Govinda. Has sido el guardián de mi sueño y te reitero mi gratitud aunque no fuera necesario velar sobre mí. Pero ¿dónde vas, amigo mío? En verdad no me dirijo hacia ningún sitio. Nosotros monjes siempre estamos en camino. En tanto dura la hermosa estación, andamos de un lado a otro, sometidos a nuestra regla. Predicamos la doctrina, recibimos la limosna y continuamos así sin cesar. Pero tú, Siddhartha, ¿dónde vas tú? Siddhartha respondió: lo mismo sucede conmigo, amigo mío. Yo voy siempre sin ir a ninguna parte, soy un peregrino. Govinda añadió: que siempre andas y que eres un peregrino, dices. Te creo. Sin embargo, perdóname, oh Siddhartha, en nada pareces a un peregrino. Vistes a la usanza de los ricos, tu calzado es de la gente más distinguida. Tampoco tus perfumados cabellos son los propios del peregrino o del samana. Tienes razón, amigo mío, tu observación es justa, y veo que nada escapa a tu mirada. Mas no te he dicho que fueras samana, sino que me hallo siempre de camino, a la manera del peregrino, y en verdad es así. Como un peregrino, repitió Govinda, pero muy pocos son los vestidos así, los que llevan sandalias semejantes o lucen tal cabellera. Yo, peregrino, desde tantos años, nunca topé con uno igual que tú. Te creo muy buen Govinda. Pues bien, por vez primera, hoy has encontrado en tu camino un peregrino ricamente adornado. Y recuerda, amigo mío, que el mundo que vemos se transforma incesantemente. Vuestros vestidos, vuestro peinado, nuestros cabellos, inclusive nuestro cuerpo cambian. Visto como un rico, lo sé. Mi peinado es el de la gente principal y de los disolutos. Sí, porque también yo fui uno de ellos.
Y ahora, Siddhartha, ¿qué eres ahora? Lo ignoro, Govinda. Yo mismo lo ignoro a la par de ti. Marcho hacia un destino desconocido. Era rico y ya no lo soy. ¿Qué seré mañana? No lo sé. ¿Has perdido tus riquezas? Las perdí o más bien las abandoné. Se desprendieron de mí. La rueda de las transformaciones gira velozmente, Govinda. ¿Qué ha sido de Siddhartha el Brahman, de Siddhartha el Samana, de Siddhartha el ricachón? Todo pasa rápido, Govinda. Harto se te alcanza. Largo rato Govinda contempló al amigo de su infancia, con duda en los ojos. Después lo saludó como se saluda una persona de alcurnia y volvió a su camino. Siddhartha, el rostro alegre, lo miró alejarse, pues amaba siempre a su titubeante Govinda. Además, su sueño maravilloso le había infundido tanta felicidad que le hubiera resultado imposible no amar a alguien o algo. El encanto que obró en él mientras dormía le colmaba ahora de amor y júbilo para con todo cuanto veía. También le pareció que la causa de todos los antiguos padecimientos había sido su incapacidad de amar. Sonriendo siempre, Siddhartha contemplaba al monje que se alejaba. Si bien el reposo le había devuelto las fuerzas, el hambre lo acosaba. Hacía 2 días que no probaba bocado y estaban muy distantes los tiempos en que le era dado burlarse de su cuerpo sin sufrir. Triste y alegre a la vez, ensoñaba el pasado. En otros días recordaba, se vanaglorió ante Kamala de saber 3 cosas: soportar el hambre, esperar y pensar. Estas 3 artes, que aprendiera en su juventud laboriosa y dura, constituían toda su ciencia, su bien, su poder y su fuerza, su más sólido apoyo. En el presente estas 3 artes se habían desgarrado de él. Ni ayunar, ni esperar, ni pensar le era posible. Las sacrificó en aras de lo más vil y efímero, la lujuria, el bienestar y la riqueza. Singular destino el suyo. Y ahora, solo ahora le parecía convertirse verdaderamente en un hombre. Siddhartha caviló acerca de su situación. Pensar le resultaba, en el momento, algo difícil, y a decir verdad, pocas ganas tenía, mas se constriñó a ello. Bien, todas estas cosas perecederas han vuelto a desprenderse de mí. Y heme aquí bajo el sol, solo como cuando pequeño. No tengo nada, no sé nada, y de nada soy capaz, puesto que nada he aprendido. Singular condición la mía. Ya no soy joven, mis cabellos están grises y mis fuerzas menguan. Pero debo comenzar como si fuera un niño. Este pensamiento le hizo sonreír. En verdad, su destino era extraño. En lugar de avanzar, había retrocedido sobre sus pasos, y una vez más se encontraba solo en el mundo, las manos vacías y sin nada. No experimentaba, sin embargo, pesar alguno. Al contrario, más bien se sentía movido a reír de su situación, a reírse de sí mismo y del mundo entero, tan grotesco y tan loco. Vamos, se dijo. Me deslizo hacia el fin. Y al pronunciar estas palabras su mirada se detuvo sobre el río. También éste se deslizaba en pendiente, prosiguiendo su carrera a través de los campos, siempre hacia abajo cantando su alegre canción, su murmullo feliz. Le complació la similitud y envió al río una amistosa sonrisa. ¿No era el mismo río en el cual un día, hacía un siglo quizá, quiso ahogarse? ¿O fue un sueño? Curiosa vida la mía, se decía en su corazón. ¿Por qué extraños desvíos me ha llevado? De pequeño únicamente me ocupaba de los dioses y de los sacrificios. Adolescente no soñaba más que en los ejercicios espirituales, en reflexiones y meditaciones, buscaba a Brahma y veneraba lo eterno en el Atman.
Poco después me uní a los monjes penitentes y viví en el bosque, a merced del calor y del frío. Aprendí a ayunar y a matar lentamente mis sentidos. Más tarde, a través de la doctrina del gran Buda, el saber y la ciencia de la unidad del mundo, se me revelaron de manera tan milagrosa que la asimilé al punto de identificarme con ella. Pero así como me alejé de Buda, hube de apartarme de esta ciencia. Topé con Kamala, quien me enseñó los deleites del amor. Con Kamaswami aprendí a negociar, gané dinero, lo derroché, me aficioné a los manjares delicados y al halago de los sentidos. Durante años me consagré a desbastar mi alma, a desaprender el arte de pensar, a olvidar la unidad. No cabría aseverar que poco a poco y siguiendo un largo desvío me forcé en hacer un niño del hombre que yo era, del pensador. Sin embargo, alguna excelencia hubo en mi ruta escabrosa, pues el pájaro que cantaba en mi pecho no ha muerto. Pero qué camino el mío. Cuando pienso que he debido cruzar por las mañanas por tamañas tonterías, por varios vicios, errores, ascos, destrucciones y miserias, para solo volver a ser un niño que ha de comenzar de nuevo. Sin embargo, ha sido por mi bien. Mi corazón me lo grita y también la alegría que brilla en mis pupilas. Me fue necesario vivir en la desesperación, envilecerme hasta el más cobarde de los pensamientos. El suicidio para lograr mi perdón y escuchar el om, para gustar el dormir verdadero y su despertar. Hube de pasar por la locura a fin de llegar hasta el Atman. Debí sucumbir al pecado para renacer a la vida. ¿A dónde me llevará esta senda? No es absurda, no me conduce por curvas, tal vez en círculo. Sea como fuere, la seguiré. Se sentía pletórico de una alegría indecible. ¿De dónde te viene esta felicidad?, demandó su corazón. ¿De largo y bienhechor sueño? ¿Del om o de mi evasión? ¿De haber partido sin idea de retorno y de sentirme ahora tan libre como un pájaro en las alturas? Oh, cuánto de bueno hay en mi vida, cuánto de maravilloso en mi nueva libertad. El aire es aquí tenue y puro, y respirarlo placentero. Allá donde estaba, olores de ungüento, de especias, de vino, de toda suerte de cosas inútiles y de pereza. Cómo odié ese mundo de riqueza, de desilusión y de vicio. Cuánto me odié por permanecer ese infinito tiempo en tan espantosa sociedad. Bastante vilipendié, sacrifiqué, envenené y torturé a mi propio ser. Amás me hice viejo y malo. Yo que con gusto grande me imaginaba que Siddhartha era un sabio. Ya no volverá a ocurrir. En verdad, me siento orgulloso y contento por haber terminado simultáneamente con aquel odio que anidaba contra mí mismo y con aquella mi estúpida y vacía existencia. Te felicito, Siddhartha. Después de innumerables días de demencia, tuviste por fin una idea razonable. Escuchaste el canto del pequeño pájaro en tu pecho y obedeciste tu voz. De este modo Siddhartha se elogiaba y se testimoniaba su satisfacción, aunque a la par lo aquejaban las contradicciones de su estómago aguijoneado por el hambre. Cabalmente se le alcanzaba que en los últimos tiempos y en estos últimos días sobremanera había apurado hasta la última gota el acibar de la copa, para vomitar luego toda la miseria en una arcada de exasperación y de muerte. Hubiera podido quejarse junto a Kamaswami, ganando y derrochando dinero, hartándose de toda clase de manjares, dejando morir su pobre alma llagada en ese infierno donde reinaban la molicie y la voluptuosidad.
y si la angustia y la desesperación no lo hubiesen arrancado de allí para arrastrarlo en el paroxismo de la crisis hasta la orilla de ese río donde decidió poner fin a su tortura. El haber sufrido tanto dolor y repugnancia por todo y no haber cedido, el haber sentido que en sus entrañas aleteaba todavía aquel pequeño pájaro, fuente y vida de su alma, era lo que en el presente hacía su alegría e iluminaba con un rayo de felicidad su rostro y sus cabellos cenicientos. Es bueno, repetíase, aprender a expensas propias lo que es preciso saber. Desde niño se decía a Siddhartha que los placeres del mundo y las riquezas no valen gran cosa, pero solo hoy lo comprendo. Ahora lo sé plenamente, me he instruido, y no solo mediante mi memoria, sino también a través de mis ojos, mi corazón y mi estómago. Tanto mejor para mí. Durante largo rato permaneció ensimismado escuchando el canto jubiloso de su pequeño pájaro. No, la avecilla no había muerto como lo creyera. Lo que acababa de morir era otra cosa que él tendía desde tiempo atrás hacia su muerte. Que en él tendía desde tiempo atrás hacia la muerte. ¿Y no era eso justamente lo que había intentado destruir en otras épocas, en aquellos años consagrados a la penitencia? Era su yo, ese yo mezquino, ambicioso, soberbio, contra el que pugnara a través de horas interminables, el que siempre lo venció y que después de cada victoria renacía para vedarle el goce e inspirarle el temor. ¿No era él a quien hoy había destruido definitivamente allí en el bosque a orillas del espléndido río? ¿Y no era este aniquilamiento el que ahora le hacía tan confiado como un niño que desterraba de él el miedo y lo colmaba de alegría? Entonces Siddhartha empezó a percatarse de su inútil brega contra ese yo cuando había sido brahman y monje penitente. El exceso de ciencia, de versos sagrados, de prescripciones rituales, de mortificación, de acción y de fervor, le impidió triunfar. Le enorgullecía ser siempre el más inteligente, el más cumplido, el más adelantado, el sacerdote, el sabio. Pero en ese sacerdocio, en ese orgullo, en esa inteligencia se deslizó y alojó su yo. En tanto él imaginaba ser capaz de matarlo mediante ayunos y penitencias. Hoy comprendía bien la cordura de la voz misteriosa y que ningún maestro hubiera podido salvarlo. Era esta la razón que lo impulsó a andar por el mundo, a perderse entre placeres y riquezas, junto a poderosos y a mujeres, a convertirse en un mercader, un jugador borracho y avaro, hasta que el sacerdote y el samana perecieron en él. Por ello hubo de continuar soportando años terribles de existencia repelente, absurda y vacía, hasta sumirse en la más cruenta desesperación, hasta que el libertino, el hombre ávido de riquezas que era Siddhartha, murió. Y por cierto que estaba bien muerto. El dormir del antiguo Siddhartha había engendrado un Siddhartha nuevo. También este envejecería y un día habría de morir. Siddhartha pasaría como todas las cosas, mas por el instante se sentía henchido de juventud y como un niño se daba por entero a su alegría. Estos pensamientos poblaban su espíritu, mientras que siempre, sonriente, escuchaba el ruido de su estómago hambriento y el zumbido de una abeja. Satisfecho, contemplaba las aguas deslizantes del río. Nunca le habían causado tanto placer. Jamás discernió de manera tan agradable y tan nítida la voz y la enseñanza de estas aguas fugitivas.
Creyó entender que el río tenía algo especial que decirle, algo que todavía ignoraba, algo que le esperaba. Y en este río quiso Siddhartha poner fin a sus días. En realidad, era el Siddhartha viejo, cansado y dolorido, el que se anonadara sumergiéndose entre la espuma del oleaje. Pero el hombre nuevo, Siddhartha, lo amaba, ya profundamente, y en su alma decidía no alejarse pronto. Esa es la segunda parte de este libro. Bueno, espero que te haya gustado. Muchas gracias por estar allí. Te mando un abracito y nos vemos mañana.